En este vídeo vamos a aprender a ajustar ecuaciones químicas por el método de tanteo. Una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. En una ecuación química, las fórmulas de las sustancias que reaccionan, que se denominan reactivos, se escriben a la izquierda, separadas por una flecha de las fórmulas de las sustancias que se forman en la reacción y se denominan productos, que se escriben a la derecha de la flecha. Normalmente, en toda reacción química, a la izquierda de la flecha tenemos los reactivos y a la derecha los productos. Este lado se llama el primer miembro de la ecuación química y este segundo lado el segundo miembro. ¿De acuerdo? Lo mismo que en una ecuación matemática. Vamos a estudiar ahora los símbolos que se utilizan en las ecuaciones químicas. En primer lugar, el signo más, que se utiliza para separar las sustancias, ya sean reactivos o productos. La flecha, que se puede escribir así o de otra manera, así, se utilizan para separar los dos miembros de una ecuación química, es decir, para separar los reactivos de los productos. El igual es un símbolo alternativo a la flecha que se puede usar indistintamente. Se utiliza una doble flecha cuando queremos indicar que la reacción es reversible, es decir, que sucede de reactivos a productos y también en sentido inverso, es decir, de productos a reactivos. Cuando después de la sustancia se pone entre paréntesis como subíndice una S, indica que la sustancia, ya sea reactivo o producto, es un sólido. Si es un producto, podemos escribirlo como una flecha hacia abajo, pero solamente es el mismo símbolo que este, pero para el caso de un producto. Indica que se obtiene una sustancia que precipita, es decir, que va a quedar en estado sólido. Esto es lo mismo, pero en vez de sólido, estado líquido. Esto es estado disuelto en agua, es decir, que puede ser un sólido, un líquido o un gas, pero disuelto en agua. Esto es un gas y lo mismo que ocurría en los sólidos, también hay un símbolo alternativo cuando la sustancia es gaseosa pero está en los productos, que ahora en vez de ser una flecha para abajo es una flecha para arriba. Estos dos signos significan lo mismo, pero este solo se utiliza en el caso de los productos. Indica que se obtiene un producto que se desprende porque es gaseoso. El triangulito significa calor, y si se escribe por encima o por debajo de la flecha una sustancia, normalmente es un medio o un catalizador, es decir, una sustancia que no se consume en el proceso, pero que hace que su velocidad varíe apreciablemente. El principio de conservación de la masa dice que en toda reacción química la masa se conserva. Este principio se debe al químico Antoine Lavoisier. Antoine de Lavoisier, que se considera hoy el padre de la química. Y dice lo siguiente: la masa de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de las sustancias que se obtienen como productos de la reacción. Es decir, en una reacción química, la masa se conserva. Si sumamos las masas de los reactivos, nos tiene que dar igual a la suma de la masa de los productos que se obtienen en la reacción. Vamos a verlo en un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos yoduro de potasio, esta es la masa de disolución de yoduro de potasio que tenemos, y lo hacemos reaccionar con una disolución de nitrato de plomo 2, trioxo nitrato 5 de plomo 2. Y esta es la masa de esa disolución. Se obtendrá yoduro de plomo 2 y nitrato de potasio, es decir, trioxo nitrato 5 de potasio. Aquí los hemos separado para que lo veas más fácil, los dos productos. Obviamente, si lo hacemos en una reacción, esto se obtendría junto, en el mismo vasito, pero lo hemos puesto para que veas que la suma de estas dos masas es igual a la suma de las masas de los reactivos. Es decir, en esta reacción química, la masa de los reactivos
es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. O dicho de otra manera, se cumple el principio de conservación de la masa. Por tanto, el número de átomos de cada elemento en reactivos debe de ser igual al número de átomos de cada elemento que hay en los productos de la reacción. Esto nos obliga a realizar un ajuste de la ecuación química para conseguir la igualdad entre el número de átomos de cada elemento en reactivos y productos. Para ajustar una reacción química por el método de tanteo, basta con multiplicar la fórmula de cada sustancia por un coeficiente adecuado con el fin de conseguir la igualdad entre el número de átomos del elemento en cuestión en el primer miembro de la ecuación, es decir, en el lado de los reactivos, y en el lado de los productos. Esos números que se ponen delante de la fórmula de cada compuesto reciben el nombre de coeficientes estequiométricos. Vamos ahora a explicar con un ejemplo cómo obtener esos coeficientes estequiométricos. Imaginemos que queremos ajustar esta reacción. Esto es una reacción de combustión. Tenemos el etano, que es un compuesto orgánico, un hidrocarburo. Lo quemamos en presencia de oxígeno y obtenemos dióxido de carbono y agua. Lo primero que hay que hacer a la hora de ajustar una reacción química es ver quién es el compuesto más complejo que aparece en esta reacción química. Entendemos por compuesto más complejo el que tiene mayor número de átomos. Este tiene 3 átomos, este tiene 3, este tiene 2, pero este tiene 8. Luego este sería el compuesto más complejo. Pues bien, delante de ese compuesto más complejo se pone un 1. Si hubiera dos compuestos que tuvieran el mismo número de átomos, se cogería como más complejo aquel que tuviera mayor número de átomos diferentes. Es decir, si hubiera otro que tuviera también 8 átomos, pero no solo tuviera carbono e hidrógeno, sino otro elemento más, ese sería el compuesto más complejo. En nuestro caso es este, y por lo tanto ponemos un 1 como coeficiente estequiométrico de este compuesto. ¿Vale? Muy bien. Segundo, ahora lo que tenemos que hacer es ajustar cualquiera de los elementos que forma parte de este compuesto siempre que solo formen parte de este compuesto en el lado en que éste se encuentra. En este caso en los reactivos. Si nos fijamos, el carbono y el hidrógeno solo forman parte de este compuesto en los reactivos. Y también que solo forme parte de un compuesto en los productos. El carbono solo forma parte del CO2 en los productos. El agua no tiene carbono. Y el hidrógeno solo forma parte del agua en los productos. Luego, en este caso, da igual cuál ajustar. Podemos ajustar el carbono o podemos ajustar el hidrógeno. Pero en todo caso, siempre hay que ajustar, recordemos, aquel elemento que forme parte del compuesto complejo, al que solo aparezca en un compuesto en reactivos y en un compuesto en productos. Si son dos, como en este caso, podemos empezar a ajustar el que queramos. Nosotros vamos a empezar por el carbono, por eso que está en primer lugar. Aquí hay 2 carbonos, 1 por 2 es 2. Luego, en el lado de los productos, vamos a colocar un 2, ¿de acuerdo? Para que haya el mismo número de carbonos. Bien, ahora ajustaremos el hidrógeno. Es importante decir que se continúa ajustando cualquiera de los elementos que aparezca en el compuesto, en un compuesto nada más en reactivos y en un compuesto en productos. El hidrógeno ya sabíamos que solo aparecía una vez en los reactivos, en un compuesto, quiero decir, y en un compuesto en los productos. El oxígeno no, ¿verdad? Porque aunque solo aparece una vez en los reactivos, en un compuesto, aparecen 2 compuestos en los productos. Aparecen el CO2 y en el agua. Luego tenemos que ajustar ahora el hidrógeno. Aquí hay 6 hidrógenos, 1 por 6 es 6. ¿Qué número tenemos que multiplicar 2
¿por qué número tenemos que multiplicar 2 para que me dé 6? Es una ecuación fácil, ¿verdad? Pues por 6 entre 2, que es 3, ¿verdad? Vamos a verlo entonces, colocamos nuestro 3 y ya tenemos 3 por 2, los 6 hidrógenos que hacen que se ajuste el hidrógeno. Muy bien, pues ahora dejamos para el final el elemento que aparezca más de una vez en compuestos de reactivos o de productos, o mejor dicho, el elemento que aparezca en mayor número de compuestos en reactivos y productos. El oxígeno aparece en 3 compuestos distintos en reactivos y productos. Luego lo dejo para el final. ¿De acuerdo? Si hubiera un compuesto que apareciera en 3 ocasiones y otro que apareciera en 4, primero ajustaría el que aparece menos y por último el que dejo para el final es el que aparece en mayor número de compuestos. ¿Vale? En este caso el oxígeno. Fíjate que ya tengo asignados todos los coeficientes estequiométricos del lado de los productos. Luego yo ya sé cuántos oxígenos debe de haber en total en mi reacción. 2 por 2 es 4 oxígenos, hay aquí, ¿verdad? Más 3 por 1, que es 3 oxígenos en el agua. 4 más 3 son 7 oxígenos en total que hay en este lado de los productos. Eso significa que en el lado de los reactivos también tiene que haber 7 oxígenos. ¿Por qué número tenemos que multiplicar el 2 para que el resultado sea 7? Pues si despejamos, el número sería 7 medios, ¿verdad? Muy bien, pues por 7 medios. Pues eso es lo que vamos. ¿De acuerdo? Ves que he multiplicado por 7 medios. Porque 7 medios multiplicado por 2 es 7, que es el número total de oxígenos que hay en el segundo miembro. Bien, si hay algún coeficiente fraccionario, en esta reacción lo hay, se multiplican todos los coeficientes, todos, por el denominador, en este caso por 2, de esa fracción. Si nosotros hacemos 2, 7, porque 7 medios por 2 es 7, ¿verdad? 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Si hubiera algún coeficiente 1, eso se quitaría. El 1 nunca se pone como coeficiente estequiométrico. Lo ponemos al principio para saber que hemos asignado ese coeficiente, pero ya al final de la reacción, si hubiera algún 1, lo quitaría. Pues bien, ya está ajustada mi reacción química, ¿verdad? Porque he ajustado todos los elementos y ya no hay ningún coeficiente fraccionario. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Queremos ajustar esta reacción, que es una reacción ácido-base, entre el trihidróxido de aluminio, o el hidróxido de aluminio, y el ácido sulfúrico, tetraoxo sulfato 6 de hidrógeno, para dar agua y sulfato de aluminio, tetraoxo sulfato 6 de aluminio. Bien, los pasos los vimos antes, ¿verdad? ¿Cuál era el primer paso? El primer paso era colocar un 1 en el compuesto más complejo, es decir, aquel que tuviera mayor número de átomos. Veamos cuántos átomos tiene cada uno. Este tiene 3 hidrógenos y 3 oxígenos, luego son 6, más un aluminio son 7. Este tiene 4, más 1, 5, más 2, 7 también. Este tiene 3 y este tiene 3 por 4, 12 oxígenos, más 3 azufre, ya serían 15 átomos, más 2 aluminios, que son 17. Luego este es el compuesto más complejo, ¿verdad? El sulfato de aluminio, que tiene mayor número de átomos.
Si hubiera dos compuestos con el mismo número de átomos, cogeríamos aquel compuesto que tuviera mayor número de átomos diferentes, ¿vale? Pero no es el caso, ¿verdad? Bien, luego a ese compuesto le pongo un 1 de coeficiente estequiométrico porque es el compuesto más complejo. Bien, recordemos que ahora el siguiente paso era ajustar cualquiera de los elementos que formaban parte de este compuesto más complejo, es decir, el aluminio, el azufre o el oxígeno, pero con la indicación de que apareciera solo en un compuesto en cada lado de la reacción. Vemos que el aluminio aparece solo en este compuesto y aquí también aparece solo en este, luego el aluminio se podría ajustar, el azufre aparece solo aquí y también solo aquí, luego el azufre también se puede ajustar. Sin embargo, el oxígeno aparece aquí, dos veces en los productos, o en dos productos, mejor dicho, y también en dos reactivos, es decir, aparecen todos los compuestos. Luego el oxígeno va a haber que dejarlo para el final. Vamos a empezar, por ejemplo, ajustando el aluminio. Vamos a empezar ajustando el aluminio y pondría aquí un 2. Hay dos aluminios aquí, ¿verdad? Luego tengo que poner un 2 aquí. Ya tengo el mismo número de aluminios aquí y aquí. 2 en cada uno. ¿De acuerdo? Ya tengo ajustado el aluminio. Muy bien. Vamos a ver ahora. Se continúa ajustando cualquiera de los elementos, pero que aparezca en un único compuesto en reactivos y productos. Vamos a ajustar, por ejemplo, el azufre, ¿verdad? Que aparece en este compuesto en los productos y solo en este en los reactivos. Aquí hay 3 azufres, ¿verdad? 3 por 1 es 3. Luego aquí pondré un 3, ¿verdad? Para que haya el mismo número de azufre. Ya he ajustado el aluminio y el azufre. ¿Quién ajustaré ahora? Me queda por ajustar el hidrógeno y el oxígeno. Pues ajustaré. Fíjense que el hidrógeno aparece en dos compuestos en los reactivos, pero solo en uno en los productos. Es decir, aparece en 3 compuestos. Sin embargo, el oxígeno aparece en los 4 compuestos. Luego el oxígeno lo deberé dejar para el final y tendré que ajustar ahora el hidrógeno. Pues vamos a ver, 2 por 3, 6 hidrógenos y 3 por 2, 6 hidrógenos. Aquí hay 6 hidrógenos, ¿verdad? Y aquí hay otros 6 hidrógenos. En total tenemos en los reactivos 12 átomos de hidrógeno. Fíjate que cojo los reactivos porque en los reactivos ya tengo yo asignados en los dos coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Luego sé que ya no sé el número seguro de hidrógenos. Si aquí hay 12 hidrógenos, ¿por qué tengo yo que multiplicar 2 para que me dé 12? Muy bien, por 6, ¿verdad? Porque 6 por 2 es 12. Ahora, si te fijas, nos queda por ajustar el oxígeno, pero no nos queda ningún hueco libre. Todos los productos y los reactivos, todos los compuestos, tienen su coeficiente estequiométrico correspondiente. ¿Qué podemos hacer entonces? Tengo este, tengo este, tengo este y tengo este. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues muy fácil. Eso significará que todos los elementos están ajustados. Vamos a comprobar a ver si el oxígeno está ajustado. 2 por 3, 6. Aquí hay 6 oxígenos. Más 3 por 4. 3 por 4 es 12. Luego en este primer término tenemos 6 más 2, que son 18 oxígenos. Vamos a ver en el segundo. Tendríamos 6 oxígenos ahí, más en el segundo compuesto
tendríamos 3 por 4, que es 12, ¿verdad? Y si nos fijamos, también hay 18 oxígenos. Lo que decimos es que el oxígeno está ajustado. Recuerda que he dejado para el final el oxígeno porque aparecía en más ocasiones en reactivos y productos. Bien, recuerda ahora que si había algún coeficiente fraccionario, pues teníamos que multiplicar por el denominador de la fracción toda la ecuación, pero no lo hay, ¿verdad? Luego no hace falta. Pero acuérdate también que si había algún compuesto reactivo o producto que tuviera coeficiente estequiométrico 1, pues el 1 se quitaba, ¿verdad? Al final. Pues vamos a quitarlo y nos quedaría esta reacción ya completamente ajustada. Pues gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.